Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y voy a hacer lo que es un video excepcional, más que una predicción, sinceramente es como si fuera como una revelación, pero es algo que nunca me ha pasado porque me han mencionado inclusive dos nombres de un país, de una capital, pero son países diferentes. Y eso es lo que a mí me sorprende, porque mayormente cuando yo tengo lo que es las revelaciones, siempre me muestran lo que es el lugar, pero no hay una imagen donde me diga va a ser en este país, no, ¿vale? Yo no digo que lo que voy a comentar ahora, el sueño que yo he tenido, vaya directamente a ser, yo qué sé, una desgracia. No lo sé, pero ustedes van a sacar sus conclusiones. Voy a contar. Yo me he visto en un lugar donde como que hubiera pasado lo que es una gran guerra, como que hubiera sido bombardeado ese lugar, al margen que si es una guerra, al margen que si es un accidente, porque también puede ser un accidente. Quiero que escuches detalladamente lo que te voy a decir, porque es de locos sinceramente. Sé que mucha gente de repente va a decir, pues este chico está alucinando, como muchas veces me lo dicen en los comentarios, y luego cuando pasan las cosas, nadie dice nada. La última predicción creo que fue, comenté que yo he visto que muchos cerros prácticamente se deslizaban muchas rocas, mucho barro, se deslizaba. Inclusive yo he dicho en esa última predicción que esto podría ser quizás un terremoto, pero también comenté que muchas veces los deslizamientos de rocas, de piedras, pasa cuando llueve mucho. Llueve mucho porque la tierra se pone blanda. Esa es la predicción que yo he hecho últimamente y todavía recomendé a la mínima que hay algún tipo de riesgo, no se confíen, busquen lugares seguros, porque yo vi que muchos pueblos era como que se enterraban, ciudades se enterraban con la roca, con el lodo, con el polvo. Y miren lo que está pasando en Perú. Es que está lloviendo por el norte, por el sur, está siendo como un desastre. Y esto creo que lo dije hace un mes y medio, no me acuerdo. Muy bien, dicho esto, quizás como yo estoy, como se dice, en dos mundos, yo soy de Perú, yo soy latino, pero estoy viviendo lo que es en Europa y muchas de mis predicciones está lo que es enlazado con Latinoamérica, con Hispanoamérica, hasta Canadá, por decir así, desde Tierra del Fuego hasta Canadá, a veces en otros lugares, pero no es tan relevante, y Europa. Mayormente mis predicciones están, como se dice, enfocado en esos dos territorios, por decirlo así, en esa área. Entonces, yo he soñado, como vuelvo a decir, como si hubiera habido lo que es un atentado o un desastre. He visto muchas casas en ruinas, como que hubiera sido, me recordaba mucho esas películas que yo he visto de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, por eso, no quiero pensar que esto va a pasar. Puede ser que he tenido lo que es una vida pasada, pero me sorprende. Me sorprende por los nombres. Yo me he visto que he estado en un centro como de concentración, como de refugiados, muchas personas con uniforme de ejército sinceramente, muchas personas, muchos altos mandos, y rescataban a las personas que tenían algún tipo de vínculo con estos altos mandos. Dentro de esos altos mandos, de esas personas privilegiadas, con suerte por decir, me he visto que he estado yo, pero yo estaba acompañado de mi colega,
con la cual compartimos piso aquí, y me daba mucha pena que no esté dentro de ese grupo que van a ser rescatados. Pero no podía hacer nada yo. Era como que venían las personas de alto cargo y a fuerzas me llevaban a ese sitio de concentración. Pero ese lugar, todos los que estaban ahí eran europeos, ¿vale? Pero lo que me llama la atención es que no es que a lo mejor era como si yo fuera un lunar, ¿no? Que hace lo que es un latino en un lugar europeo de Fuerzas Armadas. ¿Qué pinto yo ahí? Pero es como que yo sentía que era yo, Richard Velázquez, de Perú, pero ellos me veían como que yo era posiblemente un europeo más. Quiere decir que aparentemente yo reconocía que era yo, pero es como que estaba reemplazando otro cuerpo. Esa situación me ponía como muy incómodo, porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Entonces, en eso yo he visto que uno de ellos, de los altos cargos, por decir, no era tan joven ni tan mayor, de 35 años, máximo 40. Era de cabello corto, cabello castaño, claro o rubio, no me acuerdo muy bien. Yo diría castaño claro. Ojos claros también, ojos pequeños, labios delgados, piel blanca. Venía y me hacía como la conversación, pero de una manera no muy entregado. Me hacía una conversación, pero como que mantenía la línea, quizás por el cargo, por el puesto. Y muchos de su entorno observaban. Y me preguntaba cómo estaba yo. Y yo simplemente atinaba lo que es a responder que no me sentía bien, no sé qué es lo que está pasando. Y yo le he preguntado, dime, ¿dónde estamos? Yo le he preguntado, ¿dónde estamos? ¿Qué lugar es este que está siendo, como se dice, rescatado, ¿no? ¿Qué lugar es este? Y este comandante, general, lo que sea, yo entendía su idioma, sinceramente. Yo entendía su idioma, pero no era el castellano. No era el castellano, no era. Me decía, estamos lo que es en República Checa. República Checa, que está lo que es en el centro de Europa. Y que, si no me equivoco, su capital es Praga, si no me equivoco. Sí, Praga. Su capital es Praga. Y luego me mencionó Dublín. Dublín está lo que es en Irlanda, que está, como se dice, fuera de Europa. Bueno, está cerca, ¿no? Hace frontera, se puede decir, con el Reino Unido. Entonces, a mí me sorprende que me haya mencionado países y capitales importantes como Irlanda, Dublín, como República Checa, donde está Praga, que es un lugar muy bonito, y que pertenece a Europa, y pues las islas fuera de Europa, frontera con el Reino Unido. Miren, todos sabemos que las grandes guerras siempre mayormente vienen de Europa. Siempre. Y actualmente Europa, no sé si ustedes están lo que es en Latinoamérica o están en Estados Unidos, Europa siempre hay tensión. Siempre hay tensión en Europa. Tenemos una tensión muy fuerte con Ucrania, con Rusia. Hay una tensión muy fuerte, por decir así, también con Israel, aunque no está dentro de Europa, pero forma lo que es el conjunto. Siempre estamos, como se dice, en amenaza en Europa. Siempre, ¿vale? Siempre. Es algo ya, como se dice, por decirlo normal.
Siempre hay una amenaza, siempre hay una tensión. A mí lo que me sorprende que me mencionen nombres, luego este personaje que es europeo, de aquí de Occidente, se ha levantado, me ha dicho, tengo que irme. Se ha levantado y yo le he preguntado, ¿vas a volver? Y me ha dicho, no, no voy a volver. Ya no voy a volver, no nos vamos a volver a ver. Y yo me he quedado como a cuadros porque iban sacando gente, iban sacando personas importantes. Yo no digo que si es República Checa, que si es su entorno, si es Praga, si es de repente en el centro de Europa, algún lugar que comprometa, que esté cerca, o Dublín o Irlanda. Es grande Irlanda, no solamente es Dublín. Pero me sorprende mucho la claridad de este sueño. Me sorprende demasiado la claridad de este sueño. A mí nunca me han mencionado países, nombres específicos. Si ustedes ven todas mis predicciones, yo nunca digo dónde es. Nunca he mencionado dónde es. Porque no me lo revelan, sinceramente. Solamente me dejan ver, como se dice, son como piezas de rompecabezas que tú lo ves y nada más. Y nada más. Pero nunca me dicen los lugares. Nunca. Entonces, lo único que yo puedo decir es, quisiera que sea solamente un sueño más, uno de los tantos sueños que a veces tengo, pero así como está la situación aquí, lo que es en Europa, todo puede pasar. El mundo está últimamente muy tenso, Europa está muy tenso. Creo que Latinoamérica, Estados Unidos también está muy tenso, pero no me ha mencionado ni Latinoamérica ni Estados Unidos, no. Me ha dicho República Checa y Dublín. República Checa está lo que es en el centro de Europa. Yo no digo que sea específicamente en esos lugares, pero esa imagen de rescate, de tomar prioridades, de solamente ser un grupo de afortunados, me sorprende mucho. Ha sido un sueño muy claro. Parece como que yo hubiera estado ocupando el cuerpo de alguien de Europa, quizás para ser revelado algo. Porque ellos no se fijaban, vamos a ser sinceros, que si yo estuviera lo que es en Dublín, si yo estuviera lo que es en República Checa, el único latino, el único hispano, voy a llamar la atención. Seguro que voy a llamar la atención, no voy a pasar desapercibido. Pero ahí prácticamente yo pasaba desapercibido. Era uno del montón. Entonces siento como que yo hubiera ocupado el cuerpo de alguien para recibir este tipo de información. No sé qué es lo que va a pasar. Lo único que puedo decir que he visto personas con ropa de ejército, de fuerzas armadas, han estado bien resguardados, por decirlo así. Hay palabras que yo no puedo decir. He visto lugares que han estado lo que es en ruinas y han estado rescatando a las personas más importantes. Hay que hacer cadena de oración. Hay que hacer. Sé que parezco un disco rayado siempre diciendo esto, pero me sorprende que ahora sean tan detallistas con las revelaciones. Como que un gran evento va a suceder y que puede repercutir mucho lo que es Europa o quizás las fronteras que hacen con Europa, como en este caso Dublín, que es pues Irlanda, ¿no? Entonces, me sorprende mucho, sinceramente. No sé qué es lo que va a pasar, chicos, pero estoy impactado con este sueño. Cadena de oración, pidan a Dios, a sus ángeles, arcángeles, todopoderoso, que se apiade de nosotros. Parece como que hubiera
algún ser superior que ha dicho, pues ahora les doy permiso que intervengan. Siento esto porque nunca me ha pasado que me dan nombres, nunca. Y que yo me atreva a preguntar dónde estamos. Tampoco. Bendiciones, un fuerte abrazo. Pidan, todos somos hermanos, al margen de la nacionalidad, al margen del territorio donde estemos, todos somos hermanos. Y todo tiene lo que es un efecto dominó. Todos estamos entrelazados. Se me cuidan. Un fuerte abrazo y sean felices. Cadena de oración, por favor.